tenemos como práctica en el despacho reunirnos una vez cada 15 días o cada mes en la biblioteca y discutir algún tema específico. Desafortunadamente ya no lo podemos hacer presencial y ahora lo estamos haciendo por este medio y abrimos invitación a algunos compañeros abogados. Como casi todos somos abogados, en realidad no me voy a dedicar a explicar la estructura del concurso mercantil, la legislación, los términos. Eso se da por sabido entre abogados. Yo más que todo quiero hacer una reflexión si este instrumento, el concurso mercantil, es el instrumento que necesitamos o que se va a usar o que nos va a facilitar resolver los problemas económicos que evidentemente se están avecinando con esa crisis económica que se nos viene encima. Bueno, para entender por qué existe esta ley de concursos mercantiles, debo recordar que nace en el año 2000, justo en el año en que hubo alternancia en la presidencia del país. ¿Por qué existió? Van a escuchar ruidos, estoy en casa, es normal. ¿Por qué existió este nuevo proyecto de ley? Antes de la ley de concurso mercantil nosotros teníamos la ley de quiebras y de suspensiones de pago. Esta ley fue básicamente autoría de un autor español, Joaquín Rodríguez Rodríguez, y era una ley, a mi manera de ver, excelente, extraordinaria. Desafortunadamente los abogados hicimos mal uso de la ley de quiebras y suspensión de pagos y volvimos interminables esos procesos y nunca llegamos a una solución de pago, ni siquiera a un convenio. Entonces, la ley la echamos a perder quienes la usamos. Sin embargo, como estaba en ese momento la globalización, la apertura, hubo necesidad de... ¿Me permite un momento? Sí. Hubo necesidad de modernizar nuestro marco jurídico. Es decir, si recordamos el Código de Comercio, los códigos procesales civiles, daban mucha ventaja a las partes para dilatar la existencia de los procesos, para que fuera un cuento de nunca acabar. O a eso, los acreedores reclamaban mecanismos que permitieran la fácil recuperación del crédito. Recordemos, en el 96 arranca esta reforma para facilitar la recuperación de créditos. Lo primero fue reformar el proceso mercantil, una modificación sustancial al Código de Comercio en su título relativo a los procesos, fue invadida por todas las jurisprudencias que en el camino se habían dictado y básicamente lo que hicieron fue acortar plazos, evitar demoras, impedir que los incidentes suspendieran los procesos y que la mayoría de los recursos también impidieran el proceso. Junto con eso, se crea una figura que fue el fideicomiso de garantía y la prenda sin desplazamiento. Se trataba de buscar mecanismos nuevos que permitieran la recuperación del crédito. Finalmente, se dicta la nueva ley concursal, que es la que está vigente con reformas en el año 7, 14 y 20. Esta nueva ley concursal fue tomada de algunos patrones extranjeros. La pregunta es, ¿esta nueva ley concursal es un instrumento adecuado hoy en día para resolver la crisis económica que se nos viene encima? Bien. Según la propia ley, establece su naturaleza y fines más o menos en estos términos. Primero, es una ley de interés público, lo decreta su artículo primero. ¿Qué significa que sea de interés público? Lo veremos, pero es congruente que si es una ley de concurso mercantil, es decir, si regula un juicio universal, debe ser de interés público. Persigue conservar la empresa concursada. Sin duda, de manera indiscutible, es un valor supremo que hay que perseguir en la legislación. Conservar a la empresa concursada. Déjenme explicarles algo de mi experiencia. Yo notaba que en la Ciudad de México acudir a la ley de quiebra y suspensión de pagos era muy común. Y en cambio, en Nuevo León, poca gente hacía uso de la quiebra o de la suspensión de pagos. ¿Cuál era la razón? La gente de Monterrey era más conservadora. Pensaba que promover una quiebra o suspensión de pagos era no honrar la palabra de pago, cultivar el impago. Y por eso hacían esfuerzos muy superiores a su capacidad, tratando de hacer pagos, y esto lo único que provocaba era la ruina.
La ruina de una empresa, la quiebra de una empresa, es un buen síntoma para la economía. Solo el que no incursiona en nuevas experiencias económicas con su empresa no correrá peligros. Pero cuando se dan los casos de quiebra, lo que significa es que la economía está avanzando. Por eso hay esos accidentes. En fin, la ley de quiebra, la ley de concursos nueva establece como principio conservar la empresa concursal. Segundo principio que establece, proteger a las empresas que mantengan relaciones de negocios con la empresa concursada. Es decir, proteger el crédito. Suena bien. Si ustedes ven estos puntos, dicen, no, pues es correcto, hay que tener una ley que persiga esto. ¿Realmente la ley vigente cumple con lo que dice su artículo primero? ¿Realmente respeta la característica de ser una ley de interés público? ¿Realmente procura la conservación de las empresas? ¿Protege a las empresas que tienen relación con ella? ¿A sus acreedores? Eso es lo que motiva mi charla el día de hoy. Veamos, vamos a avanzar un poquito. Tomé estadísticas de la pizarra concursal del Instituto de Especialistas Concursales y obtengo estos datos. En 20 años hemos tenido 781 juicios de quiebra, no que se hayan resuelto. Hemos tenido 781 juicios iniciados en todo el país en 20 años. Es decir, de estos 781, 156 fueron desestimados. Nos quedan 625. Esos fueron continuados, se les dio admisión y se tramita. Muy bien. Es decir, tenemos un sistema de concursos en la cual el comerciante acude a la quiebra cuando mucho 31 juicios por año. Si este instrumento fuera una buena solución, me parece que el que exista un promedio de 31 juicios por año no es un buen dato. Debería haber muchos más si la economía como la nuestra está tratando de avanzar. Pero tomando la gráfica del propio instituto, me llama la atención las causas de terminación del juicio. Si ustedes ven, el 44.21% terminó por acuerdo de las partes. A ver, es un concurso. ¿Cómo puede terminar un concurso por acuerdo de las partes? Seguramente ustedes están pensando en el convenio que se celebra en la etapa de conciliación y ahí sería un acuerdo de las partes. Puede ser. Muy bien. Por cuestiones procesales se desechan el 13% de las demandas. Se declaran improcedentes otros 5 o 6% de las demandas. Y si llega a pago concursal, que eso es lo mejor que puede pasarle a las empresas en concurso y a sus empresas proveedoras, se llega al 37%. Está parejo, o sea, está bien, de todos los que se fueron a concursos 600 y fracción, el 37% terminó en pago. Bueno, pero hubo acuerdo entre las partes, lo cual es bueno, el 44.21. A ver, si ese acuerdo fuera la aprobación del convenio concursal, estaría en el lado de pago concursal. No está clara esta gráfica en qué consistieron el acuerdo de las partes. Si fue desistimiento, que la ley lo permite, pues la ley de concurso no cumplió su función más que presionar al comerciante para pagar, pero no es el fin que se debió establecer. En conclusión, me parece demasiado bajo el número de concursos mercantiles a los que se acude anualmente y tiene que haber alguna explicación. Tiene que haber una razón de por qué no se utiliza más este procedimiento. Veamos otra vez el principio. Estos fueron los puntos de partida de nuestra ley. Es de interés público, conservación de la empresa y proteger el crédito. Veamos cada uno de ellos en forma separada y veamos si es cierto que lo está cumpliendo o no. Si no los cumple, esa puede ser la respuesta por lo cual no se acude tan fácilmente a este proceso. Interés público. La ley es de interés público. Les hago algo de historia.
en la antigua ley de quiebra y suspensión de pagos, toda petición que se hiciera dentro del procedimiento se le tenía que dar vista al Ministerio Público Federal para que opinara lo que a los intereses le correspondiera. Como era una ley de orden público y la sociedad es representada por el Ministerio Público, lo lógico es que si se está tramitando cualquier actuación tenga conocimiento del Ministerio Público. Hoy en día, el Ministerio Público Federal que participa en el procedimiento de concurso no tiene ninguna intervención, no se le pide la opinión, salvo si él demandó la declaración de concurso. Desde luego no tengo noticias nunca de que el Ministerio Público haya demandado un concurso. En fin, si fuera de interés público no hubiéramos quitado el papel importante que tenía el Ministerio Público en este proceso. Lo hicimos a un lado, como si fuera un asunto de particulares. Bien. Nuestra ley permite el desistimiento de la demanda o de la solicitud de declaración de concurso. Esto está muy bien cuando la contienda es entre dos personas. Nadie puede ser obligado a iniciar o proseguir un juicio. El desistimiento es el camino para terminarlo. Pero tratándose de un procedimiento universal en el que se establece el interés de una masa de acreedores, en la que la ley dijo que era de interés público, permitir el desistimiento de quien presentó la demanda o de los acreedores que solicitaron el concurso no es congruente con el principio de interés público. De hecho, me ha tocado en el pasado ver que se promueve por un acreedor la demanda, se sienta a platicar con el concursado que está apanicado por la situación que se le viene encima y dice, págame y me desisto ahorita, antes de que alguien más se entere del proceso. Y funciona. Entonces creo que rompe la nota de interés público el desistimiento. La ley tiene un perfil contractualista. Permite que unos cuantos, los acreedores fuertes, impongan su voluntad sobre los numerosos, los acreedores quirografarios, los acreedores comunes. Déjame explicar algo que va a servir para entender este punto y algunas otras observaciones que vienen. Fundamentalmente yo encuentro dos campos de acreedores frente al comerciante concursado. Por un lado, el acreedor profesional, el que cuando presta se asegura que le presta a quien le puede pagar y que si no le puede pagar se asegura que tenga bienes suficientes para que él, por la vía más rápida, obtenga la recuperación de su crédito. Es decir, por un lado encuentro a las instituciones financieras, que son profesionales del crédito. Y por otro lado, encuentro a los proveedores de la empresa, los que le dan el alimento para que la empresa funcione. Pues bien, estos acreedores no son profesionales del crédito. Difícilmente generan una garantía prendaria, una garantía hipotecaria, algún fideicomiso de garantía para asegurar su crédito. Luego, cuando veamos el resto de la exposición, nos daremos cuenta que quienes tengan mayor número de crédito, mayor suma de crédito, tienen mayor poder de decisión dentro del concurso. Es decir, el concurso se inclina a obtener la ruta de los que decidan quienes son profesionales del crédito. Luego, entonces, proteger el crédito, que era uno de los enunciados de la ley, es muy relativo, porque se protege a quien no necesita protección, al acreedor profesional, y se deja en el desamparo a los pequeños, a los proveedores. Lo vamos a volver a tocar ese tema. Seguimos con el tema del interés público. Antiguamente, si tú eres un acreedor con garantía real, tú no participabas en el quórum para votar el convenio de pago del concurso. Si tú participabas en el convenio votando sobre cómo se debería de pagar, automáticamente perdías tus garantías reales y te convertías en un acreedor común, en un acreedor quirografario. Bueno, nuestra ley modificó esa regla. Un acreedor con garantías puede participar en la integración del quórum para votar el convenio sin que por ello pierda la garantía o privilegio. Es decir, decide el monto de los pequeños acreedores sin verse comprometido porque no expone sus privilegios. Eso me parece que también es en contrario al interés público. El síndico es una figura importante. El síndico lo pone el Instituto Especialista en Funcionarios Concursales. Normalmente, en principio,
el visitador, el conciliador y el síndico son nombrados libremente por el instituto, pero hay casos en que se permite que el síndico sea designado por los acreedores que representen cierta suma de créditos, es decir, los acreedores profesionales. Entonces, los acreedores fuertes pueden promover un concurso y con su fuerza pueden imponer fuera de los síndicos establecidos por el IFECOM, puede establecer un síndico que sea afín, que conozca sus necesidades. Entonces, ya el concurso ya no está cubriendo el interés de todos, sino el interés de quienes tienen la capacidad de designarlo. La quiebra tiene por objeto fundamentalmente la venta de la empresa. Y hay una serie de reglas, pero finalmente la última regla es que el síndico puede vender a quien quiera libremente los activos de la empresa. Claro, tiene que justificarlo, pero son elementos que se pueden elaborar para justificarlo. Entonces, la venta libre de los activos de la empresa no necesariamente cuida el interés público. Bien. En la antigua ley de quiebra y suspensión de pagos, que yo les decía que era muy buena ley y que le echamos a perder los abogados, si tú no pedías, no solicitabas tu suspensión de pagos o tu quiebra dentro, no recuerdo bien el día, pero creo que dentro de los 3 primeros días de que habías caído en esa situación, tu quiebra o tu suspensión podía ser calificada de fraudulenta. Se castigaba penalmente a quien era moroso en denunciar, en ocultar su estado de incapacidad de pago. Hoy en día no hay un término para que tú solicites el concurso estando ya aún en la situación económica de impago. Como no hay esta prisa, generalmente los que yo conozco que llegan al concurso mercantil llegan muy lastimados ya, porque su situación económica tiene meses, si no es que años arrastrándola, y han ido haciendo parches económicos, sacrificando, usando artificios para mantenerse a flote, cuando lo primero que debieron de haber hecho fue pedir el concurso y evitar el deterioro que estaban sometidos. Entonces, creo que el no castigar al comerciante moroso por no solicitar oportunamente su concurso rompe con el principio del interés público. Si es una persona moral, requiere el acuerdo de los accionistas. Para ser honesto, este requisito no estaba en el año 2000, se agregó en reforma posterior, pero coincide con lo que decía la antigua ley, la ley de quiebra y suspensión de pagos. Si tú requieres, para solicitar el concurso, convocar una asamblea de accionistas para que voten en el orden del día, si se presenta o no la demanda, ese tiempo que estás perdiendo es en perjuicio de los acreedores. En fin. El concursado no es castigado ni siquiera con la inhabilitación una vez quebrado. Déjenme recordar otra vez la historia. En la ley de quiebra y suspensión de pagos, quien se iba al concurso y en ciertas características del concurso sufría inhabilitación, se le impedía ejercer el comercio de nueva cuenta. Hoy no. Tú puedes estar concursado y como no estás inhabilitado, puedes seguir operando el comercio. De hecho, la ley contempla la posibilidad de que un comerciante tenga diferentes patrimonios dedicados a diferentes rubros del comercio y puede quebrar en uno y no así en los otros. Bueno, esto no se podría haber dado si lo que buscábamos era el interés público, salvo que se entienda que es una forma de proteger el interés público al permitir que otras áreas del patrimonio del concursado continúen trabajando. Pero bueno, habría que discutirlo. El segundo objetivo era la conservación de la empresa. Se trata de conservar la empresa que se va a concurso, de rescatarla. Es sin duda un buen principio. ¿Se cumple o no conforme a esta nueva ley? Hasta antes de la reforma del 2007, se cerraba toda posibilidad de que el deudor y sus acreedores concertaran un convenio de pago. La quiebra nada más tenía una sola finalidad, la venta de la empresa. Se acabó la posibilidad del negocio. Se modificó, es cierto, pero en el artículo primero quedó vigente como fin de la quiebra únicamente la venta de la empresa. Es decir, el convenio sería excepcional. Entonces es dudoso.
Esto también hay que recordar de historia. Antiguamente, con la ley de quiebra y suspensión de pagos, todas las deudas en pesos se congelaban en el momento en que se declaraba el estado de quiebra o suspensión de pagos y ya no generaban intereses. Era una fotografía. Si tu deuda era en dólares, se convertían a pesos el día de la declaración de quiebra y esos pesos no generaban intereses. Es decir, se congelaba todo. Este era un enorme beneficio para el concursado porque su deuda no seguía creciendo y sobre esa base podía manejarlo. En la crisis del 95, cuando se vino la tragedia económica para mucha clase media, yo estaba seguro que el gobierno tenía que sacar leyes económicas que ayudaran a resolver el problema tan grave que nos aquejaba en ese momento. Y efectivamente inventó los UDIs. No soy financiero, no soy economista, pero sí quiero marcar un punto. Creo que es más barato tener una deuda que genere intereses legales a que genere UDIs. Creo que la solución de los UDIs hizo más grandes los pasivos. Bueno, pues ahora en la ley de concursos ya no se generan intereses, pero se generan UDIs. En vez de ser una ejecución universal, déjame explicarme, el juicio de concursos es un juicio universal. Tiene dos universalidades básicas. Una es universalidad de acreedores. Todos los acreedores tienen que entrar al concurso. Y otra universalidad es la universalidad de la masa. Todos los bienes del concursado tienen que estar dentro de ella. Antiguamente el juez del concurso o de la quiebra y suspensión de pagos se encargaba de recibir a todos los acreedores y recibir todos los bienes. Y nada sucedía fuera de ese juicio de quiebra o suspensión de pagos. Nada estaba ajeno a ese procedimiento ni a espaldas del juez. Ok. Hoy en día es una ejecución universal, es su naturaleza el concurso. Es decir, en caso que no haya pago, vamos a vender la empresa y se va a pagar a la universalidad de acreedores. Pero permite la existencia de diversas ejecuciones individuales y algunas incluso fuera del concurso. Veamos. Las ejecuciones fiscales. En el artículo 6, 9 y 153, ustedes lo pueden estudiar, se permiten llevarse a cabo no obstante el estado concursal. Y otro tema importante, las sentencias laborales se permiten llevar a cabo. Ahí la puedes justificar con la necesidad de la sobrevivencia de los trabajadores, etcétera. Pero es un procedimiento que no lo lleva controlado el juez de concurso, sino la autoridad laboral. Y se pierde control de la ejecución. Bueno, incluso los que tienen garantía real, en cierto momento pueden ejecutar su garantía sin necesidad de esperar la ejecución universal del concurso. Entonces, todas estas ejecuciones rompen con un principio que era la ejecución universal. ¿De qué me sirve irme al concurso si eso no va a parar a mis acreedores con garantías reales de que ejecuten los bienes que les di? Pierde posición la empresa y en cambio la conservación de su empresa se ve muy cuestionada. Hay un término, no recuerdo, creo 180 días, es un plazo para la conciliación. Si ese plazo concluye sin acuerdo, se te da un par de prórrogas de 90 días cada una, no más. Si transcurre el plazo sin que los plazos con sus prórrogas, automáticamente de etapa de conciliación pasas a ser una empresa quebrada, se transforma en quebrada. Está muy drástico el cambio del solo transcurso del tiempo. Este tema, aunque siempre ha habido plazo, fue modificado por el concurso mexicano de aviación, donde se excedió por mucho el plazo de la conciliación porque el juez inventaba cada pretexto para no darlo por concluido. Y entonces en la reforma que se hace 14 de 17, lo que se hizo fue decir, pasado el término, automáticamente, sin que el juez requiera pronunciamiento alguno, se convierte en quiebra. Está bien, lo entiendo, pero va contra la conservación de la empresa. La conciliación hay que llevarla a cabo, es una oportunidad.
El plazo establecido por la ley se me hace corto si consideramos el tamaño de la empresa y la complejidad de las relaciones comerciales que existen hoy en día. Pero en fin, se le da la facultad al conciliador de vencer anticipadamente el plazo para la conciliación. Es decir, cuando se me canse el conciliador, se acabó mi derecho a conciliar y automáticamente paso a estado de quiebra. Se me hace grave y se me hace que se atenta contra el principio de la conservación. Esto no me queda claro todavía, lo pongo para que ustedes lo reflexionen. Los acreedores que no han recibido pago íntegro en el concurso conservan la acción contra el comerciante una vez que haya concluido el concurso. Vean el 235 de la ley. De tal suerte que resulta poco atractivo continuar con la operación de la empresa exconcursada, porque si te va a ir bien después del concurso, te pueden resucitar los fantasmas, te salen los cadáveres, a reclamarte la diferencia conforme al 235. ¿Pudiera haber alguna interpretación? Sí, la diferencia del precio del pago concursal. No, creo que no. Pero bueno, se los dejo para que lo mediten. Si esto es cierto, es otro atentado al principio de la conservación de la empresa. A nadie le conviene volver a echar a volar una empresa que pasó por un concurso si le van a resucitar créditos anteriores. Bueno, esto es grave. Tenemos un juicio, un proceso con dos caras. Una, la que está viendo el juez federal de los concursos, y otra, los conflictos colectivos que van a ver la Junta de Conciliación, la autoridad laboral. No se comunican, no se somete uno a otro, son independientes. Debería haber en nuestra legislación, no la hay o no la conozco, a lo mejor está ahí, no la vi, debería haber un mecanismo en el cual tanto procedimiento de carácter laboral como el procedimiento concursal se comunicaran y se armonizaran y se conservara la empresa. Al no encontrar yo la regla, creo que no existe, se atenta de nueva cuenta contra la conservación de la empresa. No prohíbe nuestra ley que se suspendan los servicios públicos que requiere la empresa para funcionar. Alguna legislación, como lo es la legislación española, cuando tú te vas a concurso, el suministro de gas, de energía eléctrica, de agua, están asegurados, entran dentro del concurso. Aquí no hay reglas especiales. Aquí si no pagas la luz te bajan el switch y el que te lo bajó no va a preguntar, ¿estás o no en concurso? Eso no existe para ellos. Entonces creo que esa falta de regulación también resulta grave. Establece el costo de los servicios del conciliador o del síndico atendiendo al valor de las deudas. No me gusta. Creo que es contrario a la conservación, porque si el conciliador o el síndico cobran dependiendo de la suerte o volumen de los créditos, se convierten en socios en el negocio y entonces van a reconocer el mayor número de créditos posibles para que sea mayor la base sobre la que van a cobrar sus honorarios. Creo que ahí es una pifia, creo que está mal. Pero bueno, se protege el crédito. Esto es una finalidad importante. No se trata solo de la desgracia del comerciante que está en concurso. Se trata de salvar a quienes confiaron en el proyecto de ese comerciante que ha fracasado. Entonces hay que proteger el crédito. El crédito en sí puede ser un bien y puede tener un valor importante y puede servir para resolver la incapacidad de pago del comerciante. Sin embargo, en las obligaciones vencidas, en la forma de enfrentar las obligaciones vencidas, nuestra ley no considera el crédito como un instrumento de valor para resolver el tema de obligaciones vencidas. Me parece que ahí se desprotege. Pero en fin. Los créditos laborales, que son otros acreedores finalmente de la concursada, vieron poco beneficio con la ley. Pues el privilegio más importante que tienen deriva del texto constitucional que les dice que tienen derecho a un año de salarios. Y al excederlo, porque la ley hablaba de 2,
resulta que puede ser inconstitucional nuestra ley. En realidad los créditos laborales tienen poca protección por la falta de regulación. Los créditos derivados de responsabilidad extracontractual no fueron objeto de regulación específica. Ahí viene el tema de los daños morales, de los accidentes y todo eso no está debidamente regulado, no tiene una reglamentación nuestra ley, no se protegen bien esos créditos. Yo creo que también tendrían que hacerse una regulación más específica. Los acreedores comunes, y esto es lo más importante, los acreedores comunes difícilmente cobran y generalmente su suerte depende de la decisión de los más fuertes. Acuérdense, no hay una prelación para pagar. Primero los que tienen esta garantía, estos. Para cuando llegues a los comunes ya no hay nada con que pagar. Entonces, realmente, protección al crédito, ¿a qué crédito? ¿Al crédito quirografario? No. ¿Al crédito privilegiado? Sí, pero no lo necesitaban. Ellos podían ejecutar por su cuenta las garantías. Entonces, ¿para qué quieren la ley? Me da la impresión de que esta ley ni protege el crédito quirografario ni tampoco al ignoraticio. No protege realmente a ninguno de los dos, porque los que tienen garantía no necesitan de la ley y los que no tienen garantía con esta ley están helados paletas. Bien. El concurso les priva a los acreedores de su derecho de acción. O sea, si yo soy proveedor y tengo un crédito quirografario, un crédito común, una vez declarado concurso, yo no voy a poder hacer efectivo mi crédito mediante una ejecución individual. Pero en cambio los acreedores profesionales, los acreedores garantizados sí pueden ejecutar. Entonces, este trato disparejo rompe con un principio paritario en el concurso. Dirás, no se rompe la paridad porque son dos créditos distintos. Cierto, pero la finalidad era proteger a todos los acreedores, no a los privilegiados. En fin. Los acreedores de mayor cuantía, pues lo que acabo de decir, obtienen ventaja de la ley, pues su fuerza reside en sus garantías o privilegios concursales. En fin, el interés público está debilitado. No se protege a la empresa concursada. No se protege a los acreedores más numerosos y económicamente más débiles. Tal vez estas razones que resultan de la práctica sea el motivo por el cual tenemos 30 y tantos casos por año de concursos en todo el país. ¿Quiere decir que la ley de concursos es muy mala? Tal vez no. Es buena, está mal estructurada, fue hecha bajo una concepción política de proteger a los acreedores fuertes para que pudieran rescatar su crédito, no fue pensando en los acreedores pequeños. Pero hay algo importante que está sucediendo y que es lo más ventajoso que le he encontrado a un concurso mercantil. Cuando tú solicitas tu concurso mercantil, tú le puedes pedir al juez que te dicte medidas o providencias cautelares, precautorias. Si el juez te otorga las medidas cautelares o precautorias al principio, lo demás ya no importa, solo consérvalas. Prorroga el juicio como antiguamente indebidamente se hizo. Conserva y cuida las medidas cautelares que te otorgó el juez al inicio. Y si no te las otorgó el juez, está obligado a otorgártelas en la sentencia que declara el estado concursal. Lo más beneficioso para el concursado se da con las medidas cautelares, no tanto con todo lo demás del proceso. Bueno, básicamente eso es. Me quedo a disposición para cualquier pregunta. Por cierto, ya se dieron cuenta que FAMSA se fue al concurso el día de hoy. Gracias, doctor. Agradecemos su exposición. Gracias. Y les pedimos que si hay alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Levántenla, no sean... Gracias. Pues liberarle el audífono, sí. Ya está. Pues yo quiero levantar la mano, no sé cómo así, doctor. Sí. Pues primero saludarlo, doctor. Gracias. Acá es de Ciudad Victoria, ¿sabes? Ahí no hay quiebras, hay quebrados. Y muertos también. Dale. Los que quedamos vivos, estamos aquí tratando de salir a sacar las cosas. Aquí pues primero agradecerle por esta
charla, que me consta que es un apasionado del tema. Sigo esperando el libro que iba a publicar, no sé qué quedó, nunca me llegó la copia, no sé si se publicó. Te interrumpo. ¿Sabes por qué no lo continué? Había más libros de concursos que concursos en México. Pues sí, entonces no sirve mucho, pero yo creo que ahorita es buen tiempo, va a haber mucha chamba a lo mejor. A lo mejor. Yo creo que no va a ser el concurso del camino. Pero ahorita lo platicamos. Dale, ¿cuál era la pregunta? A mí el único, más bien pregunta, me llamó la atención cuando mencionó usted que se le hizo una crítica a la ley anterior, porque usted, bueno, más bien una crítica, no fue una crítica, yo la entendí como que usted apoyaba lo que decía la ley anterior, en el sentido de en automático responsabilizar penalmente a quien no se declarara moroso. ¿Así lo entendí o no? Sí, eso es correcto. La ley antigua te daba un plazo que creo que era 3 días para que tú promovieras tu suspensión de pagos. Si no, eras moroso y por lo tanto era culpa. Bueno, ¿y no cree que esa cuestión es un poco contraria a los derechos fundamentales de las personas en el sistema de responsabilidades penales? Es decir, un poco de corte inquisitivo, si lo queremos llamar así. Bueno, la ley de quiebra y suspensión de pagos es de 1943. No había el discurso de los derechos humanos que hoy tenemos, ¿sí? Si hoy me lo platicaras, sí, es excesivo, pero tienes que poner una sanción para quien, sabiendo que no puede pagar, oculta esa situación para... Mira, me tocó ver empresas de aviación que estaban quebradas solicitando el concurso y esos mismos días y la semana siguiente seguían vendiendo boletos de aviación. Ya, claro. Entonces hay que combatir ese fenómeno. Sí, era muy severa la ley de quiebras pasadas, pero acuérdate, eran los años 40. Sí, no, entendí. Todo lo que se castigaría es el engaño que hacen las personas, como un tipo de fraude, por así decirlo. La negligencia de no prevenir al mercado que tienes un problema económico importante. Voy a estar, pues le agradezco, doctor, esa es mi participación y le agradezco sus comentarios. Al contrario, gracias. Que estén bien, cuídense. Gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Sí, acá también igual que Arnoldo desde Ciudad Victoria. Bueno. Mi pregunta va en este sentido. En algunos momentos de la presentación y también en la revista del Sigma, usted decía que el concurso pues no resulta útil en muchas situaciones para pues mantener la empresa y que siga activa. ¿En qué casos usted vería que sí el concurso es una buena opción para proteger tanto al comerciante como a los acreedores en un momento dado? Le voy a hacer como López-Gatell cuando no sabe la respuesta. Le agradezco mucho su pregunta. Voy a aprovecharlo porque me da la oportunidad de explicarles. Yo creo que el principal elemento es la oportunidad. Déjame explicarme. Si tú solicitas el concurso en el momento oportuno, no cuando ya estás muy debilitado, sino en el momento oportuno, tus posibilidades de salir adelante son muy altas. Lo que pasa es que la mayoría de las veces vas a solicitar el concurso cuando ya estás excedido por las deudas, cuando ya realmente va a ser muy difícil encontrar un camino. Entonces, ¿cuándo es útil la ley de concursos? Cuando la utilizas de manera pronta, oportuna. Entre más pronto vayas al hospital, mayor posibilidad de salud tienes. Ok, perfecto. Muchas gracias y un gusto estar aquí escuchando. Gracias. Listo. Ese sí es experto y es nuevo. A ver, Benjamín, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Vivo, que ya me da desventaja. Qué bueno. Opinión en cuanto a esto. El papel del Poder Judicial
para ahuyentar los concursos mercantiles. Ahorita en Nueva York, por ejemplo, están trabajando los jueces de bancarrotas vía videoconferencia hasta en sábado. Aquí llevamos meses cerrados, dizque para casos urgentes le entran, y quiero dejar a salvo a un par de personas del Poder Judicial de aquí de juzgados locales que pues le han sabido entrar a este tema, pero en general buscan el cómo no admitir concursos, cómo complicar en vez de cómo sacar adelante los procesos concursales. Coincidimos en esa perspectiva de que nos hace falta, además de ciertos ajustes a la ley, mucho ajuste al Poder Judicial Federal. Gracias. Mira, nosotros somos litigantes básicamente, es lo que le entendemos. Estamos viviendo una situación muy difícil. Me explico. Los tribunales estatales han reabierto su actividad. Claro, a larga distancia si quieres, pero están trabajando. Cuando se cometan violaciones procesales en primera instancia, algunas requieren de amparo indirecto. Si te vas a los tribunales federales, no hay tribunales federales. Por lo tanto, no hay un mecanismo de defensa de las violaciones de primera instancia. Si nos esperamos, va a cambiar la situación porque se va a dictar sentencia. Creo que el desfase que hay entre el Poder Judicial Estatal y el Poder Judicial Federal nos va a perjudicar a todos los que litigamos. Ahora, la interpretación que está haciendo el Poder Judicial Federal del acuerdo del 30 de marzo del Consejo de Salubridad me parece que está equivocado. El acuerdo era muy claro. La actividad judicial es esencial. No distinguió el acuerdo dentro de las actividades del Poder Judicial, unas son esenciales y otras no. Porque la justicia es igual importante para los pequeños que para los grandes, para los urgentes y para los no urgentes. Para todos son urgentes la justicia. Creo que el Poder Judicial interpretó mal el acuerdo. Creo que están muy cómodos cobrando salario completo y atendiendo lo que ellos eligen en la puerta, porque ni siquiera puedes ingresar al edificio. Creo que está mal el Poder Judicial, pero no lo vamos a poder resolver. Y mejor ya no hablemos mal de él, porque si hablamos mal de la cocinera nos puede envenenar. Gracias. Aprovecho, Benjamín. A mí me está llamando la atención otra cosa. Aeroméxico amagó con ir a pedir su concurso a Nueva York. FAMSA, aquí tengo mis dudas, porque yo leí que era una empresa que dice SAB, creo que es una variante de empresas mexicanas. Yo creo, los gringos van a tomar todo, porque los abogados se van a ganar dinero con cada solicitud de concurso por horas. Sí, ellos no son socios, ellos cobran por horas y caras. Bueno, pero yo creo que están violentando el capítulo de la insolvencia transfronteriza. Creo que lo primero es determinar dónde va a estar el juicio concursal principal y cuáles son los accesorios o secundarios. Y creo que si el domicilio de la empresa es mexicana y tiene actividades en México, debe ser México quien conozca este concurso y no las autoridades americanas. Pero creo que ese va a ser otro tema que hay que discutir ahora que se viene. Coincido con usted plenamente. Desafortunadamente hay allá en la ley de Estados Unidos un apartado de que si tiene un activo en el extranjero, con ese es suficiente para que puedan jalar. Eso es lo que está pasando con las aerolíneas estas, LATAM y Avianca, creo que es la otra, que de Sudamérica se los llevaron a Estados Unidos, y he oído que varias empresas están ante la pasividad de nuestros tribunales decidiendo irse a promover los concursos allá. Es correcto. El principio es donde si hay contactos con el orden jurídico americano, somos competentes, dicen los americanos. Está bien, nada más que nuestro capítulo de quiebra transfronteriza dice otra cosa, y dice que no se podrá ejecutar ningún mandamiento de autoridad extranjera que no se ajuste a nuestro ordenamiento jurídico. Específicamente lo dice en ese capítulo. Entonces, ¿de qué sirve que vayas a pedir allá? Si tienes acreedores, si tienes activos aquí, el juez mexicano no lo va a ejecutar. Tendrías que iniciar un juicio concursal en México, ya sea con el carácter de secundario o de principal. Pero si ese principal es inválido lo que está haciendo la autoridad extranjera, no la puedes observar. Creo que vamos a tener trabajo. Eso es lo que creo. Coincido. Bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor.
Hasta luego, que estés bien. Me da gusto verte. Bueno, gracias. Gracias. ¿Se prepara usted?